Hola, ¿qué tal? Estamos estudiando la carta a los Colosenses, capítulo 1. Pablo, en el versículo 9, había hecho una petición a Dios para los colosenses. Dice: y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para andar, es decir, para vivir como es digno del Señor. ¿Y con qué fin? Con el fin de agradarle en todo. Y decíamos que el fin supremo del hombre, la meta más elevada, es agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios en todo. Hoy vamos a ver los versículos 12 al 14. Vamos a ver las razones, los motivos que tenemos para querer agradar a Dios en todo. Dice allí, termina la sección anterior diciendo en el versículo 12, dando gracias al Padre con gozo. Y comienzan ahora los 5 motivos que vamos a considerar que tenemos para agradar a nuestro Dios en todo. Lo que nos impulsa, lo que nos motiva para ello. Que nos hizo aptos, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, que nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, o al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Vamos, como hicimos anteriormente, a tomar las palabras tal cual las encontramos. Y así nos encontramos 5 palabras que son herencia, rescató, trasladó, redención y liberación, que van a ser los títulos de nuestro estudio de hoy. Bien, ¿qué motivos tenemos para querer agradar a Dios? En primer lugar, que dice aquí, la herencia, es decir, que nos hizo herederos del cielo. Segunda, que nos rescató, es decir, que nos rescató del reino de las tinieblas. La tercera, que nos trasladó al reino de su amado Hijo. La cuarta, redención, que nos redimió del pecado. Y la quinta, liberación, que nos libertó o liberó del pecado. En primer lugar, la herencia. Dando gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Los santos en la luz. ¿Quiénes son esos santos en la luz? Pues somos los salvos. Es decir, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice Romanos 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aquí está la palabra, herederos, somos herederos. Y 2 puntos, continúa. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con Cristo. Así que somos herederos, pero en 2 sentidos. Herederos de Dios por una parte y por otra parte coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia? Pues es el cielo. Es la comunión personal, física, humana con el Hijo. Es la vida eterna, que es la misma vida de Dios que ya habita en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la herencia. El cielo, la vida eterna, la comunión por siempre con el Hijo, pero de manera personal, incluso física, porque Él tendrá un cuerpo como el nuestro, glorificado por la eternidad. Dice Juan 3:16,
El Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esta vida eterna ha comenzado ya o es cosa del futuro? La vida eterna comenzó para nosotros realmente cuando creímos. Ahora, la plenitud de esa vida, la vida eterna con mayúsculas, vendrá en el futuro. La vida eterna ya la tenemos en nosotros desde que creímos, pero se revelará con todo su esplendor en la glorificación futura. Ahora gozamos de la presencia del Señor, nuestro Dios. Gozamos ahora ya de su presencia. Sí, pero con limitaciones. No lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar. Así que gozamos ya de su presencia, pero ni mucho menos de lo que obtendremos cuando estemos con Él en el cielo. Recordemos las 3 etapas de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Una etapa pasada, la justificación; una presente, la santificación; y una futura, la glorificación. Cuando la Biblia menciona salvación, se puede estar refiriendo a una de esas 3 etapas de la salvación. La justificación es la etapa por la que fuimos libres de la pena del pecado. La santificación es la etapa presente en la que estamos siendo liberados del poder del pecado. Y la glorificación, en la glorificación seremos ya absolutamente libres de la presencia del pecado. ¿Cuándo fuimos hechos herederos? ¿En qué etapa de la salvación? Pues el día que nos convertimos. En ese día fuimos justificados por Dios y constituidos herederos de Él y coherederos con Cristo. En ese momento de la salvación ocurrieron muchas cosas, entre ellos pues el ser adoptados por Dios, el ser hechos sus hijos, el ser hechos sus herederos. Dice en Juan 10:10, dijo el Señor: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Hemos sido ya declarados herederos. Y ya disfrutamos de parte de esa herencia. Lo que aquí llama el Señor vida en abundancia. Esa vida en abundancia es el disfrute, el gozo de los cristianos aquí en la tierra. Pero la herencia plena, con todos sus beneficios y privilegios, la recibiremos y disfrutaremos en la glorificación. Cuando tengamos unos cuerpos resucitados, glorificados, como ahora ya tiene nuestro Señor Jesucristo, quien nos está esperando. Así pues, ya somos herederos, pero todavía no hemos heredado. Ya somos herederos, pero todavía no hemos heredado. Estamos en el sí, pero todavía no. Y aún así, ya podemos disfrutar del gozo anticipado de la herencia. Por eso es bueno que pensemos en ella. Ejemplos. Es como aquel que va a hacer un gran viaje, pero ya disfruta de la preparación de ese viaje. Es como aquel que le ha tocado la lotería, aún no le han dado el dinero, pero ya disfruta anticipadamente de ese premio. A nosotros nos pasa lo mismo. Ya somos herederos, pero aún no hemos recibido la herencia completa. Simplemente un anticipo de esa herencia. Romanos 8, 22 y 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque tenemos dentro al Espíritu Santo, aún así gemimos porque no hemos sido salvados del todo. Nos falta la glorificación. Y gemimos esperando la adopción, la plena materialización de esa adopción. El recibir todos los beneficios de la adopción. Ya hemos sido adoptados. Lo mismo que hemos sido constituidos herederos, pero no tenemos todavía la herencia. La redención de nuestro cuerpo. Aunque hemos sido salvados de la pena del pecado, todavía en nuestro cuerpo tenemos las consecuencias del pecado. Y lo mismo que la naturaleza clama por la redención final, nosotros también clamamos por nuestra salvación completa, por estar de una vez ya con el Señor por la eternidad. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo será cuando estemos allá? Pues ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, aún no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser aquello, cómo hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejantes en el sentido humano, de que Él ya disfruta de ese cuerpo glorificado, libre de las consecuencias del pecado. Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, aquí está la esperanza que se va metiendo en todas partes, afortunadamente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, es decir, se santifica, se perfecciona, se energiza a sí mismo, así como Él es puro, el poder santificador de la esperanza. ¿Cómo se accede a esta herencia? Es decir, cómo uno se hace hijo de Dios, cómo uno recibe la salvación, cómo se hace salvo. Pues por gracia, sin obras, sin mérito, por la fe. Esto ya queda bien claro en la palabra herencia, porque uno recibe una herencia como un regalo, sin mérito alguno. No se ganan las herencias, ¿verdad? Y también queda claro en las palabras que dice aquí, nos hizo aptos. Es Dios quien nos hace aptos a nosotros, que por naturaleza somos indignos. Él es quien nos hace capaces a nosotros que éramos completamente incapaces. Él es quien nos califica en Cristo para la salvación. A nosotros que solo estaríamos calificados para recibir la ira divina. Por gracia, gratuitamente, sin obras, solo por la fe. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo que nos hizo aptos? ¿Qué tipo de aptitud es esa que tenemos? Pues no lo hizo por un crecimiento progresivo en la santidad, sino que instantáneamente y de una vez para siempre nos hizo aptos aquel día que creímos. No se trata aquí de la obra del Espíritu Santo santificándonos, sino de la obra del Padre justificándonos. La salvación pasada, la justificación, en el que el Padre nos declaró justos, nos justificó, nos colocó por adopción en la posición de hijos. Está hablando de ese momento. Los creyentes de Colosas, como también nosotros, estaban en diferentes grados de santificación progresiva. Pero todos ellos, por igual, habían sido declarados aptos por el Padre en Jesucristo su Hijo, llegando a estar completos en Él,
Como dirá un poco más adelante en Colosenses 2:10, habéis sido hechos completos en Él. Aún así, esta aptitud que tenemos en Cristo Jesús contiene el germen de la santificación, que se irá desarrollando progresivamente, paso a paso, a lo largo de la vida con la ayuda del Espíritu Santo. La santificación personal es la primera etapa, aquí en la tierra, del cielo mismo. Hemos sido declarados aptos judicialmente para la vida celestial y ahora tenemos que ir recabando una aptitud personal para el cielo. En este periodo de la santificación en la que nos vamos asemejando a imagen de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. La segunda palabra que encontramos aquí es rescató. ¿Quién nos rescató de la potestad de la tiniebla? Así que hemos sido declarados herederos y ahora dice que nos rescató de la potestad de la tiniebla. Es decir, del poder de Satanás, del reino de Satanás, del reino del pecado. El mundo, la sociedad, es un sistema organizado por Satanás, contrario a Dios, beligerante contra Dios y también contra sus hijos. Egipto en la Biblia representa al mundo. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, así nos sacó a nosotros del mundo. Ahora estamos en el tiempo de la peregrinación por ese camino estrecho del desierto. Pero vamos camino de la tierra prometida del cielo donde fluye la leche y la miel. Fijaos cómo Pablo describe la condición de este mundo, la realidad de este mundo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia o la corriente o la condición de este mundo, conforme al príncipe del aire, es decir, Satanás, conforme a Satanás, del espíritu, es decir, de Satanás, que ahora mismo está energizando o operando o gobernando o reinando o dirigiendo en los hijos de desobediencia. El mundo es un mundo de muertos en delitos y pecados, de muertos vivientes en delitos y pecados. Es un mundo gobernado por Satanás, dirigido por Satanás, sojuzgado por Satanás, despóticamente, engañosamente. Y termina diciendo en Efesios 6, último capítulo de Efesios, versículos 11 y 12, exhortándonos a vestíos la armadura de Dios, para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, frente a los engaños, a la manipulación del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién tenemos lucha? Contra Satanás y sus demonios. No contra sangre y carne solamente, que también, sino contra Satanás y los demonios. Aquí describe un mundo donde existe un ámbito espiritual que muchos niegan, que viven como si no existiera más el ámbito, el mundo que se ve. Pero existe un mundo espiritual. Aquí describe un mundo engañado por las artimañas del diablo, por las sutilezas del sabio Satanás. Un mundo dominado por gobernadores del mundo de la tiniebla, por huestes espirituales malas.
Un mundo donde el hombre, sin Dios, ciego, engañado y esclavizado, no tiene nada que hacer, no tiene ninguna oportunidad, no tiene ninguna esperanza. Un mundo donde el hombre sin Dios está abocado a la muerte eterna en el infierno. Esa es la triste condición del hombre natural, del hombre sin Dios. La palabra potestad significa autoridad y se refiere a la hegemonía, al dominio absoluto que el reino de las tinieblas ejerce sobre el mundo. La potestad de las tinieblas es el dominio que las huestes espirituales malas ejercen sobre los hombres sin Cristo. Satanás y sus demonios, las huestes espirituales malas, ejercen un poder dictatorial y malévolo sobre su reino de las tinieblas, es decir, sobre este mundo. Así es como describe Pablo ahí en Efesios esa realidad. Pero la Escritura dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que acaba de describir Pablo, a las personas que viven en el mundo, no al sistema mundial, sino a las personas, mundo como personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por su gracia, libró al creyente de la esclavitud espiritual, lo libró del pecado y lo libró de una horrenda muerte. Número 3. Trasladó. Dice, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, o de su Hijo amado. La siguiente palabra de nuestra lista es trasladó. Trasladó. Dice Colosenses 1:13, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, literalmente. En la antigüedad eran frecuentes las deportaciones masivas. Cuando un reino conquistaba otro reino, además de llevarse todas las riquezas, se llevaban a la flor y la nata de la sociedad, a los principales valores humanos, para que sirvieran como esclavos. Así que esta expresión la entendían perfectamente en aquel tiempo, en el siglo I. Ejemplos: los esclavos romanos que procedían de los pueblos conquistados, Israel, que fue llevado cautivo a Siria, Judá, que fue llevado cautivo a Babilonia. De la misma forma, también nosotros hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, pero no de la libertad a la esclavitud, sino al revés, de la esclavitud a la libertad. Así es como fuimos llevados. Por tanto, permanezcamos firmes, hermanos, en esta libertad, de la que disfrutamos ya en el reino de Dios. Reino, en un sentido básico, es un grupo de personas regidas por un rey. Eso es un reino. Un grupo de personas, más o menos grande, puede ser muy grande, regidas por un rey. El reino de Dios en la Biblia tiene 3 aspectos. Un aspecto espiritual. Actualmente Dios reina de manera espiritual sobre los corazones de sus hijos, es decir, sobre la Iglesia. Un reino milenial, que es ese reino de 1000 años que se establecerá cuando el Señor vuelva físicamente sobre esta tierra y gobernará, demostrará cómo es el gobierno divino sobre la tierra durante 1000 años. Y el reino eterno. Dios, el Todopoderoso, es el soberano Rey del universo y de todas las cosas, sobre el que reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Aunque ahora, por un breve periodo de tiempo, haya dejado que Satanás gobierne sobre este mundo.
Aquí estamos hablando del reino de Dios espiritual. El verbo trasladó, nos trasladó, está en pasado. Porque los cristianos estamos ya dentro del reino del Hijo de su amor. Los cristianos no debemos esperar solamente el fin escatológico para disfrutar y vivir en este reino. Sí, estamos esperando el cumplimiento pleno, pero ahora ya estamos viviendo en el reino. Como dijimos antes, tenemos que vivir en el ya del reino, pero todavía no. Disfrutamos plenamente de ese reino. Pero ya estamos dentro del reino. Anticipamos ya ese reino y disfrutamos de un anticipo de ese reino, que constituye lo que el Señor dijo: he venido para que tengáis vida y una vida en abundancia. Ya ese pequeño trozo del reino constituye una vida en abundancia aquí en la tierra. Como dice Hendriksen, dice: nos sacó del oscuro y lúgubre reino de los ideales falsos e imaginarios para introducirnos en la tierra bañada por el sol del conocimiento claro y la expectación realista. Nos sacó de la aturdidora esfera de los deseos pervertidos y los apetitos egoístas al bienaventurado reino de los anhelos santos y las gloriosas abnegaciones. Nos sacó de la miserable mazmorra de cadenas intolerables y agudos lamentos al palacio de una libertad gloriosa de hermosas canciones. Así lo describe este autor Hendriksen. Y pasamos a los siguientes puntos, el punto 4 y 5, y vamos a explicar estos dos puntos conjuntamente: redención y liberación. Vamos a explicarlos, a exponerlos conjuntamente. Dice el versículo 14: en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Redención y liberación. Es importante observar, en primer lugar, que quien es redimido, quien es liberado, quien es perdonado, es el pecador, no el pecado mismo. Quien es perdonado es el pecador, no el pecado mismo. El pecado, hermanos, no puede ser perdonado. El pecado tiene que ser pagado. ¿Cómo? Con la muerte del Señor. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice Ezequiel 18, versículos 4, y lo repite en el 20, el alma que pecare, esa morirá. Por tanto, una vez pagado el pecador sí ya puede ser perdonado. Una vez pagado el pecado con la muerte de Cristo, el pecador puede ser perdonado si confía en Él por la fe, si cree en Él. Vamos pues a explicar los conceptos de redención y liberación. Redención y liberación. Redimir significa literalmente comprar, libertar, soltar, rescatar. Eso es lo que significa redimir literalmente. Así que podemos definir teológicamente el concepto de redención diciendo que redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, nos compró con su sangre y nos libertó. Repito, redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, número 1, nos compró con su sangre, número 2, y nos libertó. Y libertó, en tercer lugar. Fuimos redimidos de algo, fuimos redimidos con algo y fuimos redimidos para algo. Fuimos redimidos de la esclavitud. Fuimos redimidos con su sangre. Y fuimos redimidos
para ser libres. Vamos a explicar los 3 puntos de la definición que hemos dado. Redención es la obra de Jesucristo por la que, cuando éramos esclavos, en primer lugar, cuando éramos esclavos. ¿De qué nos rescató el Señor? ¿De qué éramos esclavos? La Biblia dice que éramos esclavos, que teníamos los grilletes puestos a nuestros tobillos de al menos 5 cosas. En primer lugar, éramos esclavos del pecado. Dice Colosenses 1:14, nuestro versículo, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Y esto en 2 sentidos. Uno, en cuanto a la pena, porque sobre nosotros pesaba la pena de muerte por el pecado. Y en segundo lugar, en cuanto al poder, porque vivíamos esclavizados por el poder del pecado. Así que éramos esclavos, en primer lugar, del pecado. En segundo lugar, éramos esclavos, según la Biblia, del diablo, de Satanás. Dice en 1 Juan 3, versículos 8 y 9, el que practica el pecado es el diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Es decir, éramos esclavos del diablo porque el diablo es el Dios de este mundo. Este mundo como sistema organizado por Satanás contrario a Dios. En tercer lugar, éramos esclavos también de las tinieblas. Dice en Colosenses 1:13, como hemos visto, que nos rescató de la potestad de la tiniebla. Nos rescató del poder, del dominio, de la autoridad de la tiniebla, de la que éramos esclavos. Éramos esclavos del poder de las tinieblas. Éramos como ese ciego que está esclavizado en su ceguera. Pero ahora se nos hizo la luz en Cristo. En cuarto lugar, éramos esclavos del temor a la muerte. Dice en Hebreos 2:15, librará a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. La muerte, el temor a la muerte como una esclavitud. Éramos esclavos del temor a la muerte, porque cualquier persona sensata que tenga 2 dedos de frente y no goce de la esperanza que nosotros tenemos, debería estar temblando todo el día por el temor a la muerte, la aterradora ignorancia existencial del ser humano. Y en último lugar, en quinto lugar, éramos esclavos del error, de una mentira. Dice en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto también es la verdad, su palabra. La verdad nos hará libres, señal de que éramos esclavos de la mentira. Éramos esclavos del error y la mentira. Éramos esclavos del error en múltiples formas. Errados por nuestra ignorancia. Desconocíamos la verdad, revelada en la palabra de Dios. Éramos esclavos de nuestras creencias, que eran falsas. Esclavos de nuestras metas, que eran pobres e inútiles. Riqueza, prestigio, un cuerpo esbelto. De todo eso éramos esclavos. Éramos esclavos de nuestros valores, pobres e intrascendentes. Éramos esclavos de nuestras ilusiones, que eran irreales, eran falsas ilusiones de realidad. Éramos esclavos de nuestros esfuerzos, inútiles. Éramos esclavos de nuestras esperanzas infundadas.
De todo eso éramos esclavos. Redención, pues, es la obra de Jesucristo por la que cuando éramos esclavos, en segundo lugar, nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. ¿Con qué nos compró cuando éramos esclavos de todo eso? Con su sangre. Es decir, muriendo en la cruz en nuestro lugar. Es decir, cumpliendo la pena de muerte a la que nosotros fuimos condenados justamente, en nuestro lugar. Nuestra redención nos salió a nosotros demasiado barata, de balde, gratis. Pero a Dios le salió demasiado cara, le costó la muerte de su propio único Hijo. Hay unos cuantos términos bíblicos que son muy gráficos, expresivos y descriptivos, que nos van a ayudar a entender lo que significa esto de redención y liberación. Unos términos griegos. Ágora, la palabra ágora en griego, era la plaza principal del pueblo, era la plaza donde se celebraba el mercado, donde se compraban y vendían hortalizas, utensilios, animales, y también se vendían esclavos en aquella época. Trasladémonos al siglo I. Se vendían esclavos en el mercado. Ágora. Agorazo, si le añadimos a ágora el sufijo zo, agorazo, significa comprar en el ágora, comprar en la plaza, comprar en el mercado. Ágora, plaza. Agorazo significa comprar en el mercado. Y si le añadimos un prefijo, exagorazo, significa comprar en el mercado y sacar del mercado, extraer. Ágora, mercado. Agorazo, comprar en el mercado. Exagorazo, comprar en el mercado y sacar del mercado. Y finalmente, hay otra palabra que ya no tiene que ver con ágora, que es lutro. Lutro, que significa soltar, liberar. Esas palabras se utilizan para describir en la Biblia nuestra redención y nuestra liberación. Porque cuando éramos esclavos, ya demostramos que éramos esclavos, atados de pies y manos en la plaza del mercado, en el ágora, Jesucristo vino y nos compró con su sangre, agorazo. Nos sacó del mercado, exagorazo, y nos libertó, lutro. Y nos libertó. La tercera parte de nuestra definición. Redención es la obra de Jesucristo por la que cuando éramos esclavos nos compró con su sangre y nos libertó. En tercer lugar. Y ahora, hermanos, que somos salvos y libres, se nos llama a renunciar voluntariamente a esa libertad, para hacernos esclavos del Señor que nos redimió. Lo repito. Y ahora que hemos sido salvos y libres, se nos llama a renunciar voluntariamente a esa libertad, para hacernos para hacernos otra vez esclavos, pero de este buen Señor que nos redimió, que dio su vida por nosotros. Se nos llama a renunciar al uso de esa libertad, porque seguimos siendo libres. Cuidado, seguimos siendo libres. Igual que el Hijo, cuando se encarnó, mantuvo la deidad completa, pero voluntariamente renunció al uso de sus prerrogativas divinas. De la misma manera, se nos llama a nosotros, una vez que hemos sido salvados y libertados, a renunciar voluntariamente a esa libertad para hacernos esclavos del Señor que nos libertó. En aquellos tiempos, ya dijimos, había esclavos, pero no todos los amos eran malos. Era frecuente que el hijo del amo creciera con el hijo del esclavo y que jugaran juntos, que crecieran desde pequeños en la misma casa.
y que se amaran entre ellos, que se quisieran. De manera que muchas veces un buen amo daba la libertad, le firmaba el contrato de libertad al esclavo. Ya el esclavo era libre, tenía el contrato de libertad en su mano. Y a veces ese esclavo ya liberado horadaba el lóbulo de su oreja en señal de esclavitud perpetua con ese amo. No quería esa libertad, porque con el amo tenía la verdadera libertad. Así nosotros, hermanos, también debemos horadar el lóbulo de nuestra oreja en señal de esclavitud voluntaria a nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros, librándonos del mayor de los males. ¿Cómo no hemos nosotros de darle nuestra pobre vida a Él, poniéndola en el altar, como olor fragante? Amén.